gracias porque una vez más estamos aquí para poder compartir un poco de la palabra del Señor. Esperemos que en un tiempo después podamos ir avanzando, interactuando mucho mejor a medida que los suscriptores vayan añadiéndose más y puedan ir también compartiendo esa palabra a otras personas. Quiero invitarte que si tú deseas participar dentro de una serie que se está trabajando poco a poco, tú puedas poner en los comentarios si deseas participar. Yo te mandaría una encuesta primero y después te mandaría también la explicación en sí del proyecto que se está realizando. Así que, sin más, vamos a dar comienzo. Hoy vamos a ver algo muy interesante que se titula, como ya viste anteriormente al principio del video, lo tonto para los normales. ¿Por qué digo esto? Es bien interesante saber que esta cualidad, mejor dicho, esta acción que uno realiza, a veces resulta difícil, para algunos es costumbre y no es sincera, pero esta acción que el Señor nos manda a realizar es algo que debería de ser no algo de costumbre, no algo de simple dicho o algo simple, sin razón de ser, solo por salir del compromiso, sino que realmente nos manda a hacerlo con un amor que se basa en Él. Por eso dice también que nuestro fundamento es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él y haciéndolo para Él y por Él, esto se realizará con mucha más efectividad hacia quien se esté accionando o hacia uno mismo. Por esa razón, yo quiero que vayamos para que entremos en contexto, al libro de Colosenses, a la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, y dice de la siguiente manera: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ojo en esto, así también hacedlo vosotros. ¿A quiénes les está hablando? Obviamente, hablando en contexto, le está hablando a varias iglesias. Se entiende que esta carta de los Colosenses fue escrito para Asia Menor, entonces puede que haya sido para varias iglesias que estuvieran en la zona, pero entendámoslo de esa manera. Cuando la vemos aplicada a nuestra vida, el Señor nos manda a que hagamos el perdón en Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a entender la diferencia entre estas dos? Bueno, bien fácil. En el perdón del ser humano sin Dios, ese puede perdonar hasta un número limitado de veces. Tanto así que este número limitado puede llegar a mantener una amargura dentro de sí. Esto es algo intrínseco, es algo que está verdaderamente lleno hasta cierto punto de un ardor interno, un ardor que hasta se llega a la acción en ira, en no soportar a la persona. Y cuando hablamos de no soportar, no quiere decir que voy a recibir golpe y golpe y golpe y golpes y ahí voy a estar como si nada, sin hablar. No hablamos de eso, sino que hablamos de que en este perdón humano la persona empieza a guardar y no olvida. El no olvidar me refiero, mejor dicho, la palabra enseña que el perdón debe tener la capacidad de olvidar lo sucedido. ¿Por qué? Porque veámoslo ahorita en ese perdón humano, para no desviarnos del tema. En el perdón humano dice la palabra perdón. Ok, dice la palabra perdón, lo hizo sincero, pero esa persona vuelve a recordar y a recordar y a recordar, y en momentos de ira o de enojo o discusiones vuelve a traer al recuerdo y lo vive. Y ahí está el problema. Lo vive como si esto fuera justamente
en el segundo exacto y lo trae a recuerdo, pudo haber sido algo que sucedió hace años, pero lo trae tan a recuerdo que simplemente daña a su mismo ser y daña a la otra persona, trayendo recuerdos de un pasado que posiblemente ya no es ni parte del contexto actual o el contexto presente. Otra de las cosas que logramos notar en el perdón humano es que aunque sea sincero, esta persona no ayuda al otro. Es más, no lo llega a soportar y termina alejándose. No quiere decir que vamos a permanecer con esa persona como que si fuéramos mejores amigos. No, no habla de eso. El no alejarse quiere decir que es incapaz de poder ayudar al otro para que genere un cambio, para que esa persona sea mejor. Hay casos de casos, digámoslo así, en donde está la excepción, pero aún ahí no llegan a ayudar como debería de ayudar a la persona, porque siempre mantiene, aunque profesionalmente le esté ayudando, en realidad en su corazón no hace nada. Por esta razón, el perdón humano es diferente al perdón en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo entendemos el perdón en el Señor Jesucristo? Bueno, en el perdón del Señor Jesucristo lo vamos a entender que no tiene límite de decir la palabra perdón, accionar al perdón, no solo decirla, para no ser un perdón de diente a labio. Por esa razón, el perdón en el Señor Jesucristo llega a algo más profundo, al punto de que la persona olvida, no que borra sus recuerdos, no, sino que no lo trae a mención otra vez para dañar y para insultar, ni para sacar nada del pasado de la persona, sino que se enfoca en el presente y sigue avanzando. Reconoce que algún patrón quizás anterior, pero esa persona que perdona en el Señor Jesús reconoce que pues esa persona sigue siendo ser humano y que puede volver a equivocarse. Sin embargo, perdona a tal grado, y lo vamos a contextualizar de esta manera. El Señor Jesús hasta este tiempo sigue siendo blasfemado, sigue siendo odiado por todos, por muchos, por la gran mayoría, sigue siendo ignorado, sigue siendo de miles maneras, y en aquel tiempo en el que Él estuvo en la tierra para cumplir su misión como sacrificio perfecto, llegó al punto de ser amolido, escupido, golpeado por todos, insultado, denigrado. ¿Qué no pasó? Hasta sangró a muerte de cruz y triunfó ahí, y aún ahí resucitó. Y aún más, entendámoslo mejor, el perdón en el Señor, así como dice aquí en la palabra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y qué manera es esa? Dice también la palabra que el Señor perdona tus pecados pasados, presentes y futuros, y que hace una nueva criatura de ti, que te da un nuevo nacimiento, te da un nuevo espíritu, que te regenera. Y entendamos que dentro de uno están las dos batallas de una vieja naturaleza o un nacimiento natural, entendámoslo así como en carne, y el nacimiento del espíritu. Eso está en tanta contraposición que normalmente sale solo la carne antes que solo el espíritu, pero por eso el Señor nos manda a poder vivir en el espíritu. Cuando vivimos en el espíritu, la cúspide de todo es el amor, y dentro del amor está el perdón, y este perdón llega a tal grado que podemos perdonar a la persona más vil del mundo, así como Cristo a nosotros, siendo viles e inmerecedores de tal perdón, por haber matado a alguien inocente, por haber juzgado como culpable a alguien inocente. Aún así el Señor nos perdonó, no mereciendo absolutamente nada. Este perdón, y hoy vemos la gran diferencia de un perdón, hay muchos más puntos del cual hablar, pero de manera general quiero hacértelo entender esta gran diferencia. Y si tú eres cristiano
si tú verdaderamente eres hijo de Dios porque el Espíritu te da testimonio de tal cosa, pues entonces debes aprender a perdonar en Cristo Jesús como Él lo hizo para con todos nosotros. Por eso, para poder comprenderlo, para poder accionarlo, nosotros primeramente debemos vestirnos de esa nueva naturaleza que Él nos dio. El vestirnos quiere decir que nos neguemos a nosotros mismos como carne y empecemos a actuar como esa nueva naturaleza. A veces no es fácil, pero cada día se vuelve mucho más sencillo de hacerlo mientras mientras lo hacemos conforme a la palabra de Dios y no bajo nuestro propio criterio. Claro que si eres cristiano, eres hijo de Dios, comprenderás que las cosas no las haces bajo tu criterio. Todo lo que haces ya no es para ti mismo ni para complacer a otros, sino que lo haces solamente para Dios, para nuestro Elohim, para nuestro Señor Jesús, el Mesías. Por eso debemos vestirnos, ahí está nuestro esfuerzo, el vestirnos de la nueva naturaleza, y el esfuerzo, la disposición como segundo punto, esa disposición para que tú puedas vestirte verdaderamente y puedas accionar a un tercer punto, que es el ayudar y dejarte ser ayudado. ¿Por quién te vas a dejar ser ayudado? Primeramente, por el Espíritu de Dios que habita en ti. Segundo, por otra persona que te ayude a crecer y apartarte de aquello que está mal. Porque recordemos, somos un solo cuerpo en Jesús. Por eso debemos ayudarnos y no molernos entre nosotros o acuchillarnos. Y el ayudar quiere decir que a esa persona que tú has perdonado o te perdonó, tú también la ayudas. ¿Y a qué la ayudas? A que genere un cambio. Un cambio en ella. No porque tú la cambies, sino porque la apoyas, le sirves como pilar para poder apoyarse y le das fuerzas que quizás no tiene. Y asimismo, contigo, Dios te da fuerzas y te deja ser ayudado por la persona, digámoslo así, y hasta el punto de poder decir gracias primeramente a Dios, porque fue el primero en ayudarte y en amarnos primero, y luego gracias a la persona que te está ayudando. Así que mi hermano, quiero que comprendamos, y quizás hice un poco más largo este video, por la razón que esto engloba, y eso que solamente lo tocamos a manera general, algo superficial, pero entendamos que como hijos de Dios nosotros debemos perdonar como el Señor nos perdonó. ¿Y a quién perdona el Señor? Dice que perdonó a lo más vil del mundo para poder rescatarlo de ese hoyo. ¿Cómo nosotros podemos venir a seleccionar a quién perdono y a quién no? Si el Señor Jesús quisiera, Dios mismo dice ahí, quisiera que todos llegaran al arrepentimiento y fueran salvados. Sin embargo, no todos lo desean. ¿Qué entonces, qué quieres ser tú? ¿Un tonto normal o alguien anormal? Alguien anormal que hace las cosas para bien y todo lo hace para honra del Señor. No quiere decir que no te equivoques en el camino, pero entendamos que nosotros, como hijos de Dios, debemos saber, primero aceptar también que podemos ser capaces de hacer cosas viles, pero también entender que somos capaces en el Señor de poder avanzar tanto que somos perfeccionados por Él y en Él. Así que mi hermano, gracias una vez más y bendiciones.